Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a arrancar ya. Zona Deporte. Tenemos mucho de lo que hablar de los graves incidentes en el día de ayer, después de la derrota del Sevilla Fútbol Club frente al Atlético de Madrid. También tenemos que comentar la buena racha que lleva el conjunto verde y blanco, que ya está pensando en la conference, una conference que vamos a ver si puede o no puede llegar Isco. De todo ello vamos a hablar en el Zona Deporte de hoy, que comenzamos ya. Viene caldeado, viene caldeado el fin de semana después de lo que vivimos ayer en el Ramón Sánchez Pizjuán, en la previa del partido, con las protestas que hubo por parte de miles de aficionados que se dieron cita en el Mosaico, en la puerta del Mosaico, para protestar por la actual situación del Sevilla, y posteriormente, después del resultado, pues se vivieron escenas que desgraciadamente no queremos ver y no queremos vivir en nuestros estadios, fuera de los recintos, aunque sea en los aledaños, y que se vivieron pues escenas francamente pues vergonzosas por parte de unos aficionados que creo no representan lo que es el Sevilla Fútbol Club. De todo ello vamos a hablar también del empate del Real Betis Balompié, un empate muy meritorio por parte del conjunto verde y blanco. Son 6 victorias consecutivas y este empate, una racha increíble, la mejor racha de un equipo actual en la Liga, y que le está dando pues para soñar con un Champions. Incluso Manuel Pellegrini pues ya habla abiertamente de por qué no conseguir tener esa posibilidad de estar el año que viene en la Liga de Campeones. Saludamos ya a la mesa, me acompañan en el día de hoy Antonio Camaño. Muy buenas tardes, querido. Muy buenas. Un placer. Igualmente. Imágenes un poquito lamentables, por no decir imágenes lamentables que se están dando. Decías tú que nos gustan, claro que nos gustan, y más cuando son cercanas a nosotros, ¿no? Cuando es una afición como la del Sevilla, con esa caballerosidad, con ese señorío. Pero es que estamos viviendo unas últimas jornadas con imágenes de muchísima tensión. La vimos en Valladolid, que también son para analizarlas. El asunto de Mourinho el otro día, Canales se pelea con De Micheli. Está el ambiente caldeadito en el fútbol. Es síntoma de que se están jugando mucho, y es síntoma de que son equipos que estaban a un nivel y ahora están a otro. Así que en el Sevilla coincido y comparto tus palabras, no se puede permitir esto, hay que erradicarlo. La verdad que la sociedad anda caldeadita y esto se transmite también en el fútbol. Así que para mí son imágenes muy feas que no se tienen que volver a repetir. Y es que el ruido, Nacho Delgado, muy buenas noches. Muy buenas noches. El ruido de unos cuantos hace más ruido cuando hacen estas barbaridades. Sí, primero el contexto, que no es nada bueno, la gestión deportiva y societaria, económica, todo lo que rodea al Sevilla está siendo nefasta, y además creo que tampoco ha contribuido la actitud del Nido Benavente con este asalto al poder por la fuerza, que no acaba de producirse porque legalmente es imposible, y señalando a personas, en fin. Lo cierto es que esperemos que esto no devenga en cosas todavía más desagradables, y por supuesto esperemos que el Sevilla de alguna forma sea capaz de retomar el sendero de los buenos resultados. Álvaro Borrego, muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal, querido? Buenas noches. El Betis que consiguió un empate importante, el Sevilla que perdió después de remontarle el Atlético de Madrid. Fin de semana que deja para mucha reflexión, Sí, al final habla mucho de las dinámicas de los dos equipos, ¿no? El Betis creo que está en una inercia positiva en la que prácticamente le sale todo de cara, y el Sevilla, que a las primeras de cambio rebla, hinca la rodilla, y al final lo que hablabas creo que es un síntoma inequívoco y el mejor resumen de la situación que atraviesa el Sevilla, ¿no? Me gustaría ahondar un poco más en ello, porque creo que ahí hay muchos culpables, y creo que lo de ayer no deja de ser por supuesto condenable, injustificable, pero creo que a más de uno quizás no le sorprenda, y es el caldo de cultivo que se viene cociendo, y en el que creo que habría muchas gestiones o labores o actitudes que el club también, sobre todo en alta instancia, que tienen que estar por encima de ese tipo de dimes y diretes que hay en la calle. Creo que no se ha estado a la altura, tampoco en lo deportivo, ni en lo económico, y ni mucho menos en algunos detalles como los que ahora ahondaremos, pero
lo que es evidente es que una situación es grave y lo peor es que el horizonte no es ni mucho menos halagüeño. Y en el Betis creo que se afronta uno de los tramos más ilusionantes, si no de la historia del Betis, desde luego del siglo. La actualidad es la que manda y tenemos que comenzar pues precisamente por el Sevilla Fútbol Club, por esos incidentes, porque nada justifica una agresión física o verbal. El club, la entidad, ha enviado a través de sus redes sociales un comunicado, obviamente condenando los hechos, y es que esto es algo... A mí me da pena, ¿eh? Que sea la apertura de un programa de deporte, no solo aquí, sino que todo el mundo abre hoy y sobre todo la imagen nacional. Otra vez la imagen nacional, a nivel nacional, las redes sociales, los móviles. Ayer todos teníamos esas imágenes, nada más terminar el partido del Sevilla, con la persecución al psicólogo miembro de confianza del Consejo de Administración, en este caso del presidente del Sevilla, que son unas imágenes lamentables. Ni una risa previa, ni una gestión tan nefasta como están llevando a cabo puede justificar esta persecución, esa agresión, ese intento de agresión. No sé si la hay o no la hay, si le da o no le da, que tú tengas que ir para tu casa y te tengas que volver para encerrarte en el Sánchez Pizjuán. A mí me parece una situación que es verdad que hay muchas cosas detrás, pero nada justifica una persecución a un miembro de confianza del Consejo de Administración. Son las imágenes, ¿no? Son lamentables. El Ahí lo estamos viendo, es que tuvo que cargar la policía. Claro, incluso, claro. Y el problema es que además no se atisba una solución clara, porque si el Sevilla sigue con estos malos resultados, caerá García Pimienta, que probablemente lo haga en Valencia si pierde y tal. Pero el problema seguirá estando ahí, porque además yo personalmente considero que el problema, el principal responsable desde luego no es García Pimienta, aunque tenga su parte de culpa, por supuesto. Y la solución que se puede atisbar, ¿cuál es? ¿Están las familias dispuestas a ponerse de acuerdo? Si el problema lo han generado las familias. Al final, el caldo de cultivo de todo esto... Al final están apoyando una gestión nefasta y hay otro señor, que es del Nido Benavente, que quiere entrar a la brava, que además tampoco hay una garantía de que ese señor vaya a llegar y vaya a arreglar las cosas. Lo que está claro es que si esto primero no hay garantía de que vaya a llegar. Exacto. Bueno, otra que pueda arreglarlo, claro. Primero que vaya a llegar, arreglarlo. Claro. Y lo peor es que si con el Sevilla deportivamente muy mal, que nos hace pensar que esta situación va a mejorar si no se pone un freno desde los que realmente tienen las acciones del club. Esto puede acabar en tragedia. Esperemos que... Pero que yo ahí te doy mucho la razón, ¿verdad? Que creo que esta situación, por tantísimas juntas de accionistas que ha habido, por la situación que se ha generado, por los conflictos que se han generado entre uno y otro, creo que no han contribuido a que haya un buen ambiente. Por supuesto. Y eso es culpa de todos. Y yo decía, aquí no se libra absolutamente nadie, ¿eh? Ni del Nido Benavente, ni del Nido Carrasco, ni absolutamente nadie, ¿eh? Ni mucho menos voy a decir que sea merecido, porque creo que estos actos siempre se deben condenar en el fútbol, pero vuelvo a repetir que quizás algunos no les sorprenda. Esto es un cúmulo de, para mí, despropósitos, y en el que el club, y repito que no lo voy a culpar directamente, pero sí que le doy su cuota de responsabilidad, porque creo que ha habido determinados actos, determinadas funciones de cara a la galería que desde luego nos han ayudado. Primero coincido con Nacho que el que primero que señala es del Nido Benavente, es el que primero que pone nombres y apellidos a los, no sé si mal o bien llamados, trabajadores béticos del club, que por cierto, en el Betis a lo largo de la historia ha habido sevillistas y son profesionales. Absolutamente, pero yo también... Tú puedes señalar a quien tú quieras, pero no puedes... Pero creo que desde luego, y oye, y repito que yo jamás defenderé la violencia, ni mucho menos en el fútbol, pero entiendo que haya actos que se hayan podido evitar, como el día que se realiza una protesta en el Sánchez Pizjuán, acudiendo todos de negro, haya un señor en el palco que decida ir también con una camisa negra, y vuelvo a repetir que ni lo defiendo ni lo justifico, pero entiendo también el resquemor en el sevillismo, que por ejemplo Alberto Pérez Solano en el Desmarque también teníamos un vídeo con ciertos aires de altanería o esas risas que oye, que no sé si serán fruto de la casualidad, pero creo que ni la oposición ni la directiva, la propia ruptura de relaciones con el Betis, es decir, son un cúmulo de acciones en las que creo que el club tampoco ha estado a la altura, y creo que los señores del palco deben estar muy por encima
de lo que haya en la calle, que esto al final no deja de ser fruto de la mala, de la impotencia, de la crisis deportiva, de la mala gestión económica. Es decir, que no lo defiendo ni lo justifico. De hecho, el club y hace bien en perseguir y denunciar este tipo de actos, y ojalá le caiga la justicia sobre sus pesos, pero que esto es el resumen de la crispación, de la crisis, de la guerra civil que hay en el Sevilla. Pero de verdad no creemos que a ese señor, a Ignacio Navarro, lo conocerían los aficionados ultras del Sevilla si alguien no hubiera dicho que el director de estrategia y promoción de marca es ese señor y es bético. ¿De verdad nos creemos que el director de estrategia y promoción igual, de un club? Nacho, pero da igual que tú identifiques a una persona y tú quieras llamarlo bético, sevillista, del Málaga o del Granada. Da igual, es como si a ti te señalan y porque a ti te señalen te tienen que pegar. No, por Dios, tienen que perseguir, me da igual. No, pero que no ayuda. O sea, claro, pero al final... pero no ayuda nada, no ayuda a los resultados, no ayuda a Víctor Horta, no ayuda al presidente, no ayuda al pacto, no ayuda a los accionistas, no ayuda a los americanos. Suma y suma. Es un cúmulo de circunstancias, pero que de verdad que entiendo que no cabe entrar en esas guerras cuando tú al final estás anteponiendo tu interés por entrar y los que están anteponiendo su interés por no irse. Al final creo que los únicos que tienen una solución... ¿Y el perjudicado quién es? El Sevilla Fútbol Club. Por eso me hace mucha gracia lo de el escudo. El escudo aquí no lo pone por delante nadie. En este momento nadie lo pone por delante. Personales por y al final los únicos que lo pueden poner y además tienen la pasta metida en el club para ponerlo son las familias que mantienen a los actuales responsables de... Yo creo que llega el momento de echarla al suelo, ¿eh? De echarle al suelo. Yo creo que hemos tocado, sí, ha tocado fondo el Sevilla en el plano institucional, ¿eh? Y ya tiene que cambiar. Yo creo que esto va a llevar a que, no sé si Del Nido Benavente frenará, que si la familia Carrión aportará sus acciones a quien tenga que aportarlas, si los americanos venderán. Aquí hay demasiados intereses cruzados, demasiados intereses económicos, pero por encima de todo está una entidad como la del Sevilla que hace 2 temporadas estaba levantando un título de Europa. Y al final es que el ejemplo lo tienen las propias familias. Si cuando se han juntado y cuando todo ha ido correctamente, pues no ha habido ningún problema y el Sevilla ha conseguido muchísimos títulos. La verdad que es un lío, Lo que pasa es que, claro, ahora hay una persona que quiere entrar, que como tú dices, y ahí pues no se atiende a razones en ese sentido. De hecho, creo que por ahí parten buena parte de las razones o del descontento generalizado del Sevilla, porque primero creo que el sevillismo a día de hoy sigue sin interiorizar la realidad actual del club, sobre todo en materia deportiva. Creo que el escudo, y es evidente que no gana partidos, y creo que hay que aceptar que el Sevilla está en una época de mala gestión, de transición, en el que debe reinventarse y en el que, por supuesto, los objetivos a día de hoy, porque esa es la cruda realidad, no son ni mucho menos los que el sevillismo desearía. Es decir, entendiendo esa realidad intrínseca que debe tener el club o la propia afición, a partir de ahí, en su día se deberán calmar las cosas y empezar a crecer. Pero es que el problema es que el horizonte no es ni mucho menos halagüeño, optimista, positivo. Es que no se sabe si la solución está en que el Consejo vele armas, en que llegue una tercera vía que se desconoce si de verdad estaría capacitada para retomar el club, con una economía prácticamente en declive, a las puertas de un nuevo año en Europa. Es que creo que la preocupación del Sevilla, dejando de un lado todos esos actos vandálicos y violentos, es que el sevillismo a día de hoy no ve la luz o la capacidad del club de revertir esto. Yo lo que... Esto va unido una cosa a la otra y ahora la situación institucional está con la deportiva es, fíjate, y yo no sé hasta qué punto es conveniente ahora más revuelo en lo deportivo con las noticias que vienen apareciendo también, la rumorología de una sustitución para García Pimienta si no consigue un resultado positivo. Una huida hacia adelante, ¿no? Claro, por eso lo que te digo, no sé hasta qué punto se le puede volver en contra esto. Que si buscan el efecto Caparrós, nunca mejor dicho, que es el que va... le puede salir también rana. Yo es que ponerle nombre ya a una posible sustituto de García Pimienta ni me atrevo, ¿no? Pero me parecería una aberración, me parecería otra barbaridad de la dirección deportiva. Aquí los culpables siempre son los entrenadores. Parece que desde los despachos llega toda la genialidad y llega todo el conocimiento y llegan todos los aciertos. Mendilibar, Quique Sánchez Flores, ahora sería García Pimienta. Cuando Víctor Horta. Yo he escuchado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán pitar y silbar y nombrar a todos menos a García Pimienta. No he escuchado Pimienta vete ya, no he escuchado un cambio... Y no es que el sevillismo también esté muy... Es que el sevillismo sabe dónde está lo culpable. Sabe también las limitaciones del entrenador, ojo, pero que sabe que en todo esto... Y sabe las limitaciones de la plantilla. No, sobre todo eso, pero que sabe que es el menos culpable de todo. Yo que estoy de acuerdo.
Que lo considero yo, sería mi opinión también, el menos culpable de todos los Pero culpables. claro, tú preguntas con buen criterio que por qué no se señala a Víctor Horta. O sea, los sevillistas sí lo señalan, pero ¿quién lo va a señalar? ¿El presidente, que es el que lo ha traído después de haber provocado, entre comillas, que Monchi se fuera? No lo va a señalar en la vida. Al final... La gente no es tonta, Nacho. No, claro, pero eso, por lo Sabe visto, que el equipo está cogido. por lo visto no, claro, la gente sí lo sabe y nosotros lo vemos también, pero es irreal pensar que vaya a destituir a Víctor Horta, entre otras cosas, porque ya ha hecho gestiones y está haciendo gestiones para la plantilla de la temporada que viene. Porque Alfon está prácticamente fichado y hay algún futbolista más que ya está medio hecho. Entonces... Bueno, pero eso es normal. Yo también considero que el trabajo tienen que ir haciéndolo. Hasta que se agote tienen que estar trabajando. Y si hay 2 o 3 fichajes hipoteca de la etapa anterior, bueno, Sí, pues sí, igual. Monchi se fue y dejó aquí también 2 o 3 fichajes que habría que analizar, ¿no? Pero yo eso sí lo entiendo. Pero que el entorno que está provocando desde los despachos para que todas las miradas estén en García Pimienta, eso también es una estrategia, ¿eh? 1 año y 10 meses desde que Víctor Horta firma su contrato con el Sevilla, y en ese periplo ni un solo delantero de los 4 que ha firmado ha logrado convertir portería. Desde que Del Nido Carrasco llega a la presidencia del Sevilla es el 3er equipo más perdedor de la liga. Entendiendo que vuelvo a decir lo de antes, que García Pimienta para mí es un entrenador acorde al Sevilla actual, un entrenador que creo que lo bueno que ha tenido el Sevilla en buena medida ha sido gracias a él, pero que también te hace perder puntos en definitiva, un entrenador de rachas, lo hizo en Las Palmas, lo hizo aquí. A mí sí que me parece ya una corriente un tanto peligrosa en lo deportivo, a expensas de lo que ocurre ahora con el Leganés, pero creo que el vestuario... En el derbi, el discurso público de Badé, de Carmona señalando al entrenador, creo que ayer tampoco, o le hace un flaco favor castigar a Isa Romero, a sentar a Saúl, que oye, que tira la camiseta, pero vuelvo a repetir, el problema es que el Sevilla vuelva a estar en manos de cara al año que viene, entendiendo que la permanencia la va a conseguir holgadamente, en un nuevo proyecto de Víctor Horta, un director deportivo que ha tenido un acierto por 15 errores, y el presidente con peores números de la historia del Sevilla. Hablando en números, esa es la realidad actual del Sevilla, entonces normal que el sevillismo... Esté enfadado. Pero lo de holgadamente yo le pongo ahí... Hay que verlo. Una enmienda porque yo a ver lo que tan ocurre, ¿no? Porque si hoy el Leganés termina ganando, estamos hablando de 6 puntos por encima del descenso. Y el calendario que tiene el Sevilla. Y el calendario. Un equipo que no tiene pinta de ahora mismo de ganarle a casi nadie. Entonces, yo puedo entender que se esté pensando en una medida de urgencia. El problema es que si lo soluciona, hay que afrontar algo mucho más gordo, una reestructuración, un reseteo mucho más gordo ya, en junio. La gente quiere revolución, la gente quiere un nuevo presidente, un nuevo director deportivo que tiene nombre que es Monchi y un nuevo entrenador. Pero a lo mejor lo que están buscando es lo que tú decías, a lo mejor es una estrategia el poner ahora a Caparrós para ver si tiene ese efecto. La temporada fue 2017-2018, ¿no? Cuando consigue... ¿Que el efecto que salvar no, cuando consigue esos últimos... Estaba el Sevilla... ¿Caparrós es cabeza para un proyecto nuevo? No, pero en donde están sumidos ahora el Sevilla, que yo no soy partidario, porque al final también es un finiquito que tienes que pagar y una indemnización que tiene que pagar, y dentro de cómo están las arcas del Sevilla, y que creo que no es el culpable máximo de toda esta situación. Que yo lo que digo es que están viendo una situación tan sumamente complicada que algo tienen que hacer, algún movimiento tienen que hacer. Si traen a Caparrós, que ya saben que es de la cuerda de la afición, pueden calmar un poquito los ánimos y pueden buscar ese efecto, y ganan tiempo, y ese efecto... De aquella temporada consiguió 4 victorias seguidas, lo metió en Europa. Que la gente no está mirando al banquillo. Es que la gente no está mirando al banquillo. Claro, entonces el efecto que va a llegar en el cambio de banquillo. Pero si miran en ese cambio, no me miran a mí en el palco. Patada hacia adelante. Pero ahí de estamos cara al dando. banquillo, quizás lo más lógico en un club normal, por cierto, sería contratar un entrenador con miras a medio plazo, ¿no? Que pueda al menos en estos meses saber qué se tiene que quedar, qué vale, qué no, dónde están los objetivos reales del Sevilla, pero que vuelva a decir lo mismo, que es que el panorama es aún más desalentador. Es que si la plantilla ya tiene limitaciones, en verano muy posiblemente se le vayan Badé y Luque Bacchio a una plantilla con tremendas deficiencias. El presupuesto cuesta abajo y sin freno. Las aspiraciones del club, y yo creo que ese es el sentir verdadero del sevillismo, que el futuro, si a día de hoy de la entidad está en manos de Del Nido Carrasco y de Víctor Horta, normal que más de uno se lleve las manos a la cabeza. Y el problema es, si no estuviese en manos de ellos dos, ¿quién de verdad
o da un paso al frente o es capaz de volver a meter al club en vereda. Yo sí, Caparrós es capaz de sacarle rendimiento a Peque, que venga, a Idumbo, que venga, empieza a decir jugadores y veré. Yo es que Caparrós no sé si será el hombre ahora al final, Antonio, capacitado para sacarle rendimiento a una plantilla cogidita con al final, si Marcileres, estuviéramos ¿no? hablando de una distancia menor, pero al final, en el caso de que el Leganés gane hoy, son 6 puntos. Si pierde en Valencia, no sé cómo quedaría en la clasificación después de la jornada que viene. Pero al final hay un cierto margen y el simple cambio de entrenador ya trae, bueno, algunas cosas positivas, trae motivación de los futbolistas, ganas de agradar. Luego traes a un emblema del Sevilla y un tío que bueno, por lo menos... respetar. No, si eso no lo vamos a discutir, claro. El problema que veo yo es si por casualidad no funciona, ¿cuál es la bala siguiente? Porque quedan 9 jornadas. Ya no hay y que bala, en pleno que 2025 que la solución sea Joaquín Caparrós. Claro. No, en pleno 2025 otra vez la solución es Joaquín Caparrós. ¿Dónde están las líneas del proyecto que marcó? No hay. Las líneas que se marcaron precisamente cuando el Sevilla no había ganado un solo partido y decidieron a renovar a García Pimienta. No, porque es el pilar fundamental del proyecto que nos va a cimentar los años del futuro. Estás reconociendo que aquí no hay proyecto, que no lo hay. No lo hay. Pero el poco discurso, la poca cuota de responsabilidad o de veracidad que te quedaba, que el Sevilla creo que se diluye y a veces no somos conscientes, porque aquí no es problema de vestuario, no es problema de entrenador, no es problema de gestión deportiva, es también económica, es también una crisis que a día de hoy creo que tiene difícil solución. Y yo entiendo el sentir del sevillismo, porque es que a día de hoy no hay prácticamente luz verde en ninguno de los áreas del club. Si yo considero que Caparrós suena a pasado, a pasado del Sevilla Fútbol Club, pero es que lo que hacen es ganar tiempo. Yo, para mí, es una estrategia que hacen para ganar tiempo, porque al final ponen a una persona representativa del sevillismo, va a servir de paraguas 2 jornadas o 3, a ver si consigue un resultado y espabilar, y eso es lo que buscan. Porque es que no le veo el futuro, como tú dices, el futuro no existe con Caparrós, ¿no? Lo que no debería existir. No debería ser el que encabezara el proyecto de origen en una nueva temporada. Lo que buscan es volver a la situación de hace no demasiado, de que haya cierta crispación, pero que no haya lo de ayer. Pero si la crispación no es con el banquillo, si es que el banquillo no lo están señalando. Pero si las derrotas la multiplican. Claro, sí. Las derrotas la multiplican. Caparrós no hace milagros, Caparrós llega para 8 partidos. El equipo empata, termina empatando el partido y hay una protesta. Pero como está la liga, no hace falta no tanta como la que. Claro, y no hace falta que Caparrós gane 8 partidos, Antonio. Si la liga está regalada. Si es que el descenso es muy difícil descender. Con la plantilla que tiene el Sevilla, bueno, pues se está complicando la vida, pero más o menos. Yo no creo que Sevilla vaya a estar en el descenso. Lo que pasa es que sí va a estar en el momento de sufrimiento como lo tiene ahora. Lleva 3 derrotas consecutivas, ¿no? Son 3 derrotas consecutivas que te hacen mirar un poquito hacia abajo. Yo creo que el Leganés, Valladolid, hay rivales que son peores, mucho peores que el Sevilla. Pero es que no sé qué está pasando por la cabeza de los miembros. Yo ahora mismo lo que creo que es eso. Yo no sé qué pero que en 2025, a razones deportivas tampoco. En 2025 un consejo de administración que supuestamente debe estar formado, debe ser élite, que busque a través de Caparrós cierta aceptación pública. Claro. Es que esto no se sostiene por ningún lado. Y vuelvo a repetir, el problema para el sevillismo es que estos son los responsables de la entidad como mínimo hasta 2027. Y ojalá no llegan. Esté vivo, Posible. Ojalá esté vivo el club en 2027. Imposible que puedan llegar hasta el 27. Es que te digo una cosa. El ambiente es irrespirable. Es que claro, pero si la cuestión es eso precisamente, es que ya son proyectos agotados, es que se han equivocado en todas las líneas. Se han equivocado en líneas tan sumamente importantes como la que ha dicho Alvarito, delantero, pero es que lo del entrenador, y para uno que más o menos te servía, que te servía, que era Quique Sánchez Flores. Pues yo no considero tan mal a García Pimienta, 36 No, puntos, pero aparte, no lo considero tan mal. Que yo estoy contigo, y creo que más o menos aquí todos estamos en la misma línea, que no es el máximo culpable de la situación en la que está el Sevilla, y es más, es que es muy complicado que el sevillismo dijera esto, pero es que ahora mismo, tal y como está la economía del club, el Sevilla, ese Sevilla grande, ahora mismo no existe. Por mucho que duela, pero es que ahora mismo no es que García Pimienta está acorde en el momento del Sevilla. Pero yo creo también que el discurso del entrenador en ese sentido, a ver, García Pimienta ha tenido que sí, que el hombre dice, si es que estoy en esta realidad, pues tendré que hablar en esta realidad, pero creo que muchas veces
tendría que haber tenido en cuenta de dónde viene ese Sevilla y las sensibilidades de los aficionados, de la entidad, de un poco de todo en su discurso, ¿no? Probablemente le está viniendo grande, y es lo que tiene traerte un entrenador con la experiencia escasísima en la élite que tiene García Pimenta, pero claro, si tu economía es la que es y quien decide el entrenador del nuevo proyecto en junio es Víctor Horta, pues te pasa. La economía es la que es, Antonio. Pero Mendilibar era parte del proyecto. Claro. Y era un hombre experimentado, un hombre con discurso, un hombre que sabía aguantar los tiros. Y se lo cargaron. Quique Sánchez Flores con 30 años de banquillo. Y se lo cargan pues también. Por eso Antonio, por eso yo creo que Quique Sánchez Flores se fue antes de que se lo cargaran. Vio lo que vio y dijo... No, pero tú hubieras podido... Si tu preparación mental y tu forma de llevar desde los despachos, a Quique Sánchez Flores hubiera sido otra. Yo creo que Quique Sánchez Flores hubiera pensado por lo menos la posibilidad de continuar. Creo que en la última rueda de prensa de Quique Sánchez Flores vino a decir como que yo este proyecto no lo quiero, o sea, no lo quiero, y vino a decir como mucha suerte. De hecho, creo que textualmente le deseó mucha suerte al siguiente que cogiese este proyecto, porque a las claras, hablando a las claras, venir al Sevilla era un marrón. Y que hablabas de los aires de grandeza del Sevilla, del escudo, pero es que también los pocos aires de grandeza que le quedaban al Sevilla se lo han cargado. Rakitic se ha ido por la puerta de atrás. Fernando, con un homenaje que probablemente haya sido de los mejores fichajes de los últimos 10 años, con un homenaje en el descanso de un partido diluviando a Jesús Navas, lo que le hicieron en junio del año pasado, que si se iba, que si luego renovaba, que si, ¿no? en la poca jerarquía, carácter, experiencia que le quedaba a este vestuario, es que han pasado por encima de todo. Mira, y que el mismo director deportivo... uno de los fallos que este actual Consejo de Administración está realizando, y lo pones en comparación, por ejemplo, con el que está ahora en el entredicho, García Pimenta, ¿cuántos fallos, y te lo decía que te la ponías tonto, cuántos fallos han cometido tanto del Nido Carrasco como Víctor Horta, y cuántos fallos ha cometido García Pimenta? Que tú lo pones en una comparativa. Efectivamente, si hablamos de porcentaje, no. Y dices tú, es que claro, pues, ¿cómo pueden decidir los que han fallado continuamente prescindir de un entrenador que ha fallado menos? Claro, pero que el negocio funciona así, claro. Que ellos lo han puesto ahí y le han regalado una temporada. Cuando no hacía falta ninguna renovarlo como lo renovaron. Entonces, ¿qué hace? Si no pones a esa cabeza de turco por delante, lo que estás haciendo ya es decirle a la gente, venga, dadme más fuerte y más y más. Claro, eso no lo van a hacer. Un detalle es un entrenador súper cómodo para la entidad. Y que a poco que sacó la patita, porque en este Sevilla no se permite a nadie que saque un poco la patita. García Pimenta, en el momento que dijo que necesitaba un lateral izquierdo, que si había crisis en el Sevilla, división entre entrenadores del Consejo. Víctor Horta al final también es un director el mismo que firma, por cierto, a Diego Alonso, el entrenador con más derrotas o peor porcentaje de victorias de la historia de la entidad, también es Víctor Horta. Pero que en este Sevilla la autocrítica gusta muy poco, y que al final García Pimenta durante todo este tiempo es un perfil que... Yo lo que no entiendo, perdón Álvaro, es que un señor con un cargo de alta dirección en una entidad, que es una sociedad anónima deportiva, esto lo traslada tú a otra empresa, no se le permite tanto fallo. Claro. No se le permite tanto fallo. A Víctor Horta no se le permiten tantos fallos. Diego Alonso, fracaso. Mendilibar no se le renueva después de ganar un título. Quique Sánchez Flores se va por la puerta de atrás porque ve lo que está por venir. García Pimenta no vale. Esto que estamos considerando al director deportivo del Sevilla un alto directivo. Altísimo. Altísimo directivo, con unos emolumentos brutales. Y que es el que menor responsabilidad está teniendo en este momento. Aquí todas las miradas, y llevamos hablando, no sé si 25 minutos, un poquito más. De la media hora que llevamos, yo creo que el 80% es de García Pimenta. Pero aquí, allí, en el debate de uno, en la radio de otro y en el periódico de otro, y en el diario digital de otro. Te añado una cosa, Antonio, y que prácticamente la mitad de los entrenadores que han pasado por aquí se hayan ido peleados con él. Mendilibar peleado con él. Yo es que tengo muy claro quién es el máximo culpable. Quique Sánchez Flores peleado con él, que no es casualidad. Monchi sale de la manera que sale peleado con Del Nido Carrasco. Échalo por eso digo que aunque Caparrós, quien sea, si finalmente Chan García Pimenta soluciona el problema circunstancial de lo deportivo hasta final de temporada, algo tienen que hacer, porque si el siguiente entrenador lo va a fichar Víctor Horta, el clima se va a multiplicar todavía más, aunque el Sevilla salga de la categoría con tranquilidad. Pero si el siguiente nombre es Joaquín Caparrós, pues
las cosas se calman un poco. Sí, pero que en junio, Pero aunque, que es- aunque Ah, no, Caparrós lo junio, salve, sí, en sí, junio sí, tienen no, que hacer algo. Se Tienen que hacer se algo. calma en un mes. No, Calma correcto, un mes. correcto, correcto. Pero ¿qué es lo que queda de temporada? Prácticamente sí, sí. que no... Pero ¿qué es lo que va a quedar? Que vuelvo a decir que esa es la realidad actual del Sevilla y creo que también, aparte del Consejo de Administración, se le da cuota de responsabilidad. Ahí también hay 4 o 5 familias que presumen de ser muy sevillistas, que podían haber tomado cartas en el asunto, desviar el voto o salir públicamente, y al final aquí todo el mundo se lava las manos. Esto es muy sencillo. Imagina que aquí la empresa PTV da pérdida. Imaginan Menos mal que no es subiendo así. incluso el sueldo. Bueno, en el Sevilla, con 3 años de pérdida y sin los propios presupuestos aprobados, a día de hoy se siguen repartiendo dividendos. Que yo entiendo al que invierte, al que quiere cuidar su patrimonio, porque lógicamente todo el mundo entra con ganas de recuperar y ganar dinero, pero que es que aquí hay muchos culpables. Están en el campo, pero sobre todo están arriba, y yo creo también como Camaño que es que aquí nadie le da cuota de responsabilidad al director deportivo, que por números puede ser no, seguro, incluso peor que los números que tuvieron en su día precisamente Joaquín Caparrós, ¿no?, cuando cogió las riendas. Creo que el Sevilla debería tomar cartas en el asunto, pero claro, es un director deportivo muy cómodo también. Veremos cómo se va resolviendo absolutamente todo. Estaremos muy atentos a las diferentes informaciones, aunque obviamente antes del partido contra el Valencia no parece que se vaya a tomar ninguna decisión. Veremos el resultado y veremos posteriormente pues las decisiones que sí se van tomando. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y en nada estamos de vuelta para hablar también de la actualidad del Real Betis Balompié. El Betis, que consiguió un resultado extraordinario, un punto que le permite seguir soñando pues con esas posiciones Champions, pero yo voy un poquito más allá, voy a meter un poquito en la llaga. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero para mí el Betis el sábado no se terminó, o mejor dicho, no sé si el Betis, Manuel Pellegrini no se terminó de creer que podía ganarle a este Barcelona, porque yo vi en determinados tramos del partido, con los cambios que hizo, Está atrevido, que Nieto. yo te lo digo, es que Está la atrevido sensación, la sensación que me dio cuando sale Bakambu, cuando sale Jesús Rodríguez, y la sensación que estaba dando, yo creo que estaba dando durante todo el partido, es que en una contra lo podía coger. Y de hecho las tuvo. Claro, y de también, hecho las tuvo. y también pero te pudo coger el Barça. Es que Claro, hay una pero- norma en el fútbol que dice... Pero cuando- si pierdes contra el Barcelona no pasa nada. Sí, Yo sí, creo pasa. que de tenía- hecho los cambios llegan tarde. Yo Sí, creo ¿no? que el Tú estás partido, conmigo un poco, porque ¿no? el poco daño que el Betis le hizo al Barcelona fue a las espaldas, y sobre todo cuando Antonio podía coger alguna con velocidad, o el propio Cucho que debió tener un par de manos a mano, pero uno se dejó el control atrás y otro se resbaló. Si tiró 2 veces a puerta, un gol. Puede ser Barça favorito, ganarse el partido a los puntos, pero la sensación de este Betis... y oye, que no hay que olvidar que el Betis creo que rota 4 o 5 titulares, que no está Isco, que no le está da Isco, descanso a Jesús Los Rodríguez. laterales eran nuevos. Los laterales Nathan- eran Nathan nuevos. no- Es decir, y Adrián creo que hace el mejor, o para mí, único buen partido con la camiseta del Real Betis Balompié. Yo lo decía la semana pasada, es la principal carencia, y en esa posición el Betis no está ni posiblemente entre los 16 mejores equipos de la liga. Fíjate tú qué capricho del destino. El otro día salva puntos, que para eso se le firma, pero él, leyendo entre líneas, vuelve a remitirme a lo mismo, y yo comparto tu visión. Yo creo que el Betis en los últimos 10 minutos... Es verdad que al final Jesús Rodríguez yo lo vi muy comedido, quizás un poco también más a defender que atareado atacar, más a en defender. tareas Tiene dos acciones, es verdad que defensivas. tiene 2 acciones defensivas, le quita 2 pelotas Pero, a Yamil Lamar. rompo otro lanza en favor echarla de al Pellegrini. suelo. Yo también. Que cuando se lleva Para eso uno hemos venido. 80 minutos corriendo detrás de la pelota, Claro. las ideas no están tan Pero ese claras. es su planteamiento, Nacho, él lo dice al final de partido. Él dice que el Betis ha jugado a contrastilo, renunciando a lo que ellos están acostumbrados a decir. Sabiendo el Él equipo dijo- que tenía enfrente. y ese es el plan de partido de Pellegrini, y le sale bien. Me parece perfecto. Te digo que Maravilloso. cuando tú llevas 80 minutos detrás de la pelota, a lo mejor no es el momento de intentar cogerle las vueltas, Claro. porque es que no te da ni las ideas ni el físico, ¿sabes? Sí, pero sí es verdad que el refresco de Jesús Rodríguez, yo creo que a tumba abierta a la espalda, a mí
me daba la sensación de que el Betis definitivamente podía hincarle dientes. Oye, que el punto no es que sea bueno, es que es buenísimo. El punto es que es buenísimo, sobre punto es todo de porque la Plaza racha Nueva. del El Betis punto es de sigue Plaza intacta. Nueva. Pero es la Plaza Nueva, sensación claro. que el Betis a día de Punto hoy para irse, le gana al Madrid, pero golea a la Real Sociedad, gana un derbi después de 7 años, le gana al Atlético de Mejor Madrid. momento de la era Pellegrini. El Barça, el mejor equipo del mundo, Para es mí, incapaz de para ganarle mí en sí. 2 partidos y la sensación es que hoy podría meterle mano al Chelsea o a cualquier rival perfectamente. El otro día lo hablaba también con un compañero periodista y hablábamos de eso, que quizás es el momento más dulce de la era Pellegrini. Antonio. Y mira que ha sido cortito, que estamos hablando de 6-7 partidos, pero es verdad que ha llegado en un momento en el que Pellegrini, que ahora todos son alabanza, hace 2 meses el proyecto agotado, tiene muchas dudas, no entrena, está mayor, lo de siempre. Pero como tenemos que analizar los momentos, no podemos ni adelantarnos ni tirar hacia atrás, analizamos los momentos. Para mí es un momento extraordinario. Que se dan muchas circunstancias, sí. Es verdad, como dice Álvaro, carencias tiene en la zona de lateral izquierdo, portería, pero Pellegrini ha arriesgado, ¿eh? Pellegrini en el mercado de invierno ha dicho, no quiero portero, no quiero lateral, quiero Antony, quiero gol. Y le está dando la razón el tiempo. ¿Por qué? Porque intuía que iba a recuperar, ha sacado un Perró que a mí me sorprendió, digo, la que le va a dar la minya a la Perró en el Montjuïc, brutal, pues me parece uno de los mejores partidos de Perró con la camiseta del Betis. Un Ricardo Rodríguez que rinde, un Heitor un rival que en banda extraordinario, un Nathan que venía de hacer un tramo de temporada regular que lo borda en Montjuïc. Es que le está sacando rendimiento, se está dando las circunstancias para que este Betis ilusione a su afición ahora con la Conference y que le ilusione también con la posibilidad de meterse en Liga de Campeones. Dale. Yo por hacer un poco de abogado del diablo, y es verdad que es un discurso manido también entre nosotros mismos, ¿no? Que si el Betis funciona es otra vez un nuevo milagro del entrenador, el mejor posiblemente de la historia reciente, y si no funciona es problemas de si dirección deportiva, de club, de jugadores, de vestuario. No, tampoco, yo voy a romper una lanza se le ha dado también a cuando favor no del funciona. club. Hablaba de lo que se hablaba hace un mes de las dudas, de si entrenando, de si... Es que esas dudas han existido en el club. Sí. Es que en el club ha habido una grieta. Claro. Es que en el propio vestuario se ha llegado a dudar. Me consta, normal, y hay que reconocerlo, es que el normal. club tomó cartas en el asunto, y yo el gran crecimiento del club, y no le voy a quitar ningún mérito a Manuel Pellegrini, pero para mí viene medido por 3 partes. Primero, que creo que la dirección deportiva, que además me consta que hace un grandísimo trabajo en el día a día, toma cartas en el asunto y corrige las carencias de enero, que el Betis es el club o el Consejo es el club que más invierte de toda la liga, es decir, los millones en el campo, traer a Antony no es fácil, invertir pero por la decisión Cucho. de reforzar determinadas partes no la toma la dirección deportiva, la toma Pellegrini. Pero es que ese discurso, la dirección pero es que deportiva ese no quería me- un portero pero y es que ese lateral discurso izquierdo. no me vale, te vale, sí, cuando porque la llega Antony realidad- y funciona, y si Ricardo Rodríguez no funciona porque el entrenador hace lo indecible en mayúsculas y multiplicado por 2 porque venga, sea culpa del club. Es decir, aquí las cuotas algunas veces de responsabilidad el debate se disperso, reparten. El debate no es general, no se puede generalizar en el debate tampoco. Claro, pero no todo lo bueno creo que se debe atribuir Sí, a una figura y todo lo malo a otra. Que Si es que me el club permitís funcione. meterme un poco en el debate, a ver, no es que se le esté dando todo el mérito a Pellegrini, pero que el mayor mérito lo tiene Pellegrini, Totalmente. eso creo que es indudable, pero no por nada, porque al final Manu Fajardo y su segundo, el ladrón de Cabara, que creo que están haciendo un magnífico trabajo, Magnífico. pero al final todo el trabajo que hagan ellos y todo el trabajo que hagan los jugadores, el que tiene el duro para cambiarlo es Pellegrini, igual que no lo ha hecho, y es lo raro de su estancia en el Betis durante algunos meses de esta temporada, ahora lo ha vuelto a conseguir, y al final es que no, sí, que le han mejorado la plantilla, por supuesto, es que si no le mejoran la plantilla, pues evidentemente no estamos hablando de ganar 6 partidos y empatar en el campo del Barcelona y estar peleando por un título. Es que es para nada. Por eso ahora aspira a Champions. Pero que al final, el que gestiona el vestuario y el que consigue que los que salen al campo en el 11 titular y luego den el paso adelante que han dado competitivamente, es Pellegrini. Hombre, que Yo si considero Fajardo que el no- paso si adelante de Fajardo los futbolistas viene por gestión de club. La promoción de Jesús Rodríguez al primer equipo es insistencia de club. Y el cambio de guión creo pero que a en el Pellegrini vestuario... le van a imponer que ponga a Jesús Rodríguez, Álvaro.
A Pellegrini le van a imponer el un entrenador jugador. hasta el mercado de invierno no confiaba en No, Jesús Rodríguez. tardó tela, ¿eh? Pero ha Tardó tardado tela. siempre. Tardó tela. Ha tardado Sí, siempre sí, en la porque cantera. Nunca ha Amper. confiado en los canteranos. Bueno, Claro. pero Y no le voy a restar ni un ápice de mérito al entrenador. Pellegrini es entrenador clásico de rendimiento inmediato, de nombres y de veteranía, y está claro. Pero cuando le rinde, no lo quita. Y no seré yo quien No le lo reste quita. un ápice de mérito al entrenador, pero digo que el paso al frente de los jugadores, porque el Betis ha sido, es y será lo que quieran sus jugadores, que al final son los que meten la pelota. El club ha tenido mucho que ver. Pues claro Y el que ha club es tenido el que que ver. enciende las alarmas. Oye, es que aquí Claro, tenemos que pues, velar claro. con una misma dirección, que el viento sopla a favor. A Pellegrini y creo no que le impones tú un jugador, ni a Messi le impones tú. Yo es que creo que aquí hay una clave de todo que se llama Isco, que lo mete en la película de Manuel Pellegrini, y Isco mete en la película a mucha gente. Y es que ha Es dicho que algo. Isco- ¿Ha es que dicho ya- algo? No, ya claro, pero ¿Ha es que dicho algo? Isco mete en la película a muchos jugadores. A muchos jugadores. Y creo que la Champions. Sería un petardazo. Más lejos. Sería un petardazo como pase lo que queremos que pase, pero vamos, yo muy favorito el Betis, este Betis muy favorito, lo que pasa es que siempre te deja ese regusto de que Betis te va a encontrar en Europa. Ya. ¿Qué Betis te va a encontrar en Europa? El Betis de Liga pasa por encima. El Betis europeo, en el que Pellegrini parece que no le mete la sangre que necesita, pues te puede generar dudas. Pero viendo lo que hizo en Guimarães, yo creo que el Betis es muy favorito. Favorito para llegar a la final, ¿no? Yo creo que ya no vamos a ver Ese al Betis, ¿no? creo que ya no lo vamos a ver. No sé si vamos a ver al de la Liga, pero al que hemos visto en Conference League no lo vamos a ver. Ahora, de ahí a decir que es súper favorito, yo de verdad... ¿En esta eliminatoria no? Yo No, de verdad... pues yo estoy con Antonio. Yo de verdad que... Muy favorito, muy favorito. Yo pero lo digo primero porque la historia del Betis está llena de petardazos que pero muchos como béticos todo, saben que va a ocurrir, claro. y ocurre, y porque Pellegrini también ha metido la patita algunas veces, Claro. y más en la competición europea, y porque al final cuando se llega a esa fase... Pero perdona, ojo. ahí dejo, Álvaro. El mensaje que lanza con las rotaciones en Barcelona es también un mensaje de decir, ojo a Europa. Sí, Voy sí. por Europa. Isco no sabemos si va a llegar, reservo a mis laterales titulares, reservo al acompañante de Bartra. Ojo que también Sí, tiene ya lo- Pellegrini la cercanía de ahí. Y de yo un creo título, que ¿eh? hay un aura de distinto. Hablaba Nacho, el Leganés todo el mundo sabía que iba a perder y el Betis remonta. En Guimarães todo el mundo sabía que caía eliminado y golea. Mete cuatro. Y en el Camp Nou todo el mundo sabía que le iban a caer 4 y compite con el mejor equipo Y del en el mundo. derbi van El con aura, dudas. que hay en el Betis creo que es distinto. Creo que el vestuario, el club y todos ahora sí están funcionando en ese sentido a las mil maravillas. Y no es que sea favorito, es que yo creo que el Betis deja encarrilada o muy de cara la eliminatoria el jueves, que es favorito para llegar a la final y que si no supera al Jagiellonia sería un fracaso en mayúsculas. ¿Y para la Champions le va a dar? Es que claro, con esa distracción de la conferencia... Es que el No, Betis yo le que- sale todo. Ahora mismo es que es lo que estábamos hablando antes. Da la Es que el Betis sensación los de que- domingos de va a que es tener capaz de todo. descansado a Lo Celso o a Isco, a Cucho Hernández, un delantero que ahora ha tenido de garantía, centrales que están funcionando. Es que el Betis, fíjate tú qué cosas, recupera más Roca, está por ver si William Carballo, que es muy del entrenador, le da minutos ver, en está. Liga. Es que va a tener futbolistas. Que va a tener Isco ha jugado toda media la plantilla temporada, a final de está temporada, ¿no? descansado. Anthony viene tras media temporada sin jugar, tampoco tiene acumulación de minutos. Jesús Rodríguez. A Jesús lo ha dosificado muy bien, Bacambu y está enchufado. Es que el Betis está a las puertas de hacer llega muy bien, algo muy gordo. Ujú. Pero claro, yo no sé si... también tienen a dos rivales. Villarreal se va a distraer menos, pero... Partido clave es en Liga, este próximo este fin de el semana. domingo, claro, es que le Partido quedan muy dos clave. partidos. Es cada Sobre todo año porque le lo del viene- jueves no, lo puede tres. corregir. Lo del Betis lo puede corregir a la Lo del vuelta. jueves, si... por eso, lo de jueves es verdad que tiene una segunda Dice oportunidad. mi admirado Ismael Medina en su acento habitual, ganar llama a ganar, y es verdad, ganar llama a ganar. Un equipo que gana tiene una tendencia a la victoria y es así, que el Betis ahora está, que le sale todo, como dice Álvaro, ¿no? Está ganando y gana. Y bueno, el Villarreal está dudando también, el Athletic Club, yo es que el Athletic Club creo que está más centrado en esa Europa League que tiene allí. Y está cayendo. Y está claro, y no perdió en Villarreal, pero no está al nivel del principio de temporada o de la mitad de la dos buenos temporada. equipos, con dos buenos entrenadores. Pero Son 3 partidos que le tiene que Pero tiene una remontar el responsabilidad muy grande. No es solo hacer algo grande en Europa, es hacerlo en tu la campo. Europa y la hacerlo en y tu tiene una campo, presión de Europa en League tu campo, en que tu es campo. es el que acoge la final de la sí. Europa League. Y yo creo que lo que está flaqueando en los últimos partidos puede llevarlo a perder un poco de comba. Y yo no descartaría que Villarreal o Betis, o los dos, lo pudieran alcanzar. Me parece que tiene como un efecto como el del Betis del 2005, ¿no?
que consiguió esa Son los Champions años, y además en un tramo de liga ahora también y muy parecido. Llegó más o menos en esta situación y apretó y Gana fíjate, un derbi en el tramo final por eso te también digo, de con temporada. el gol de Oliveira. 2005, 20 años. Sí, mucho tiempo para que se Ya toca, ¿no? Para el beticismo ya le tirar el toca, ¿no? beticismo ya toca, ¿no? Ya Claro, no la mala toca, ¿no? suerte sería que la jugasen la Cartuja, pero bueno, también tendríamos que preguntar al club que qué preferirían, si levantar un título europeo o entrar en Champions. Yo creo que si le preguntas al club ahí no tienen dudas, quizás la opinión sea Sí, pero distinta a la fíjate del que en los beticismo, medios pero que el otro El de día- la tabla Excel te dice que la Champions y el Claro, aficionado te claro, dice claro. que tocar plata. Yo Tocar plata, que eso yo no está, tengo duda, a ver, está en la que yo historia. no tengo duda. Yo Y tampoco. hago mía la frase de Lucas Auri, que siempre lo dice, que levantar un título es alegría y estamos en el fútbol para eso, para vivir alegría. Tocar plata y el museo. Impepinable. Pero, según, por ejemplo, me llamó mucho la atención lo de Pablo Fornal el otro día en los medios oficiales, donde él decía que un futbolista que ha ganado la Conference, pero que no ha jugado Champions. Y que eso a él le llamaba mucho la atención, que obviamente... A los que se quedan y a los que se pueden fichar en verano. Claro, También les gusta más la claro, Champions que... Y Manuel Pellegrini dice... Yo lo pero es tengo que claro. Manuel Pellegrini tiene Pero lo de que- la pero Champions, vamos, lo vamos, de entre ceja y pero ceja está- desde está- hace... parece- Esa es la clave, no lo que opinen los aficionados o lo que opinemos nosotros, pero- es lo que opina Pellegrini. pero- Aunque creo que es la El primera vez museo que... del Betis no está lleno de títulos. Claro, ¿no? pero si yo estoy contigo, vale, pero si yo vale. no. No sé. Estamos Que yo es de lo que, acuerdo, estamos de acuerdo. Yo lo tengo clarísimo, ¿eh? Si no que se lo digan al Sevilla, fíjate. Que un título es un título y que el Betis, pues, un título y hacer algo en Europa, pues no lo ha conseguido. Y esto es una oportunidad. Pero yo por primera vez creo que Pellegrini ya no tiene tan claro cuál de las dos cosas es más importante y como además, como bien ha dicho Álvaro, tiene recursos, Le da para ahora, los dos. le da para las dos cosas. ¿Cuántos creo que- partidos le quedarían al Betis de aquí a final de temporada? Quedan 8 de liga, serían 14, 5, ¿no? Sí. 13. 5, 13. serían 13 partidos. 13. Le da con la plantilla que tiene, casi y todo todo el mundo recuperado. enchufado todo el mundo ahora, Y sobre Claro, todo, claro. salvo algún imprevisto de lesión grave, que es verdad que ya sí... Abde lesionado, tampoco cuenta mucho. Ahora vuelve para- Marroca, es que Bellerín es no cuenta tampoco. todo pero positivo en el todo Betis. positivo. Y yo hasta hace un par de semanas no lo creía, pero es que el Betis ahora lo que toca lo convierte en oro. Ahora mismo Y sí. yo verdaderamente ya veo al Betis capacitado para conseguir las dos, porque además es que tiene plantilla y puede osificar los esfuerzos para Bueno, lograrlo. al menos para llegar a la final, porque luego si te toca el Chelsea, eso ya. Claro, ya son eso palabras ya- mayores, eso es un partido. Pero te digo una Puede- cosa, el puede Betis le ocurrir plantea cosas. ganar a Barcelona y el Chelsea Pero no es llegar a superior al semifinales Barcelona, no es ¿eh? obligatorio y bueno, y ya en semifinales si te toca la Fiore, llegar a la final, pues bueno, pero creo que... Tiene que competirla. tiene que competir. Llegar a la semifinal es obligatorio, para romper sobre todo, pues ese techo ya definitivo. Es que creo que Europa. tampoco hay que caer en la Rápido, Álvaro. desesperación. A ver, es que al bético o al aficionado bético, en agosto todo el mundo, el objetivo que vende el club es repetir clasificación europea. Y en el presupuesto de la próxima temporada está presupuestado, valga la redundancia, llegar como mínimo o a Conference o a Europa League, todo lo que sea de ahí, bienvenido. Pero que el Betis debe competir o pelear la Champions e intentar llegar lo más lejos en la Conference. Pero no hacerlo tampoco sería un fracaso. Pues fracaso no es no traer a ustedes, eso sí es un fracaso. Así que muchísimas gracias por este ratito. Antonio, un placer. Un placer. Un placer, amigo. Álvaro, un placer. Y que disfruten la Semana Santa, que La vamos a disfrutar. están muy Aquí, en perseguidos esta y que casa. hay que disfrutarla Sí, y en esta casa. En esta casa, en PTV Sevilla. Y Nacho, lo mismo. Un placer, amigo. Para mí. Y gracias también a Iván Torres, a Valentín Lobo, a Jorge Delgado, que estuvieron de 10, siempre tras las cámaras, y un abrazo especial a Jorge, que hoy es su último Zona Deporte por aquí, pero me da a mí que lo vamos a ver más, Así que, amigos, que muchas gracias por todo. Nos despedimos. El próximo lunes no habrá Zona Deporte. Nos vemos después de Semana Santa. Hasta luego.